Primera Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del verso 14 hasta el 16. Primera Timoteo 3, del 14 al 16. Dice así la palabra de nuestro Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la primera epístola pastoral que llamamos. Como decíamos, Timoteo está como delegado de Pablo en la ciudad de Éfeso, una de las iglesias más influyentes del mundo antiguo, de las más grandes, donde más tiempo pasó Pablo, pero también con bastantes problemas, con peligro de disolverse. Y por eso Pablo lo manda a Timoteo, y Pablo, sabiendo que es tan delicado lo que hay que hacer en esa ciudad de Éfeso, en esta iglesia de Éfeso, realmente se propone ir pronto a ver a Timoteo, para acompañar y apuntalar su ministerio, porque Timoteo es un hombre joven, y la verdad es que hay que hacer cosas serias, difíciles en esa iglesia. Porque está en juego justamente el testimonio de la iglesia. Siempre está en juego la verdad, el evangelio. ¿Sí? Eso es lo que es la esencia de una iglesia. Nosotros somos la única esperanza en este mundo de luz, de salvación, de perdón de pecados. Por eso siempre hay alrededor de una iglesia una batalla espiritual. Y bueno, y Pablo entonces le manda estas instrucciones a Timoteo para que ponga asuntos en orden. Y asombrosamente, y este es el pasaje central de toda esta epístola, asombrosamente nos damos cuenta que los asuntos que Timoteo tiene que poner en orden son asuntos prácticos, digamos así. Tiene que hacer que los hombres oren sin ira ni contienda. Parece que los hombres eran un poco peleadores. Capítulo 2. Tiene que decir que algunas mujeres, por favor, ya se sienten, dejen de querer tener el liderazgo, no es el lugar para ellas. Basta de enseñar, mujeres. Tiene que explicar cuál es el proceso adecuado para elegir ancianos y diáconos. Se ve que había personas que no debían estar en ese lugar, como se nos informa en el capítulo 1, en cuanto a algunas personas que se han desviado de la fe y que están, y Timoteo los tiene que reprender y quitar de ahí, siendo que él es un hombre joven. Y después promediando la carta ya, capítulo 5, nos empieza a decir de cómo se tienen que tratar a las viudas, asuntos prácticos, a quién hay que atender y a quién no hay que atender, a quién hay que mandar a trabajar y a quién hay que proteger, y cómo los jóvenes tienen que tratar a los ancianos, y cómo los hombres tienen que tratar a las damas como hermanas, todos asuntos prácticos. Pero aquí en el corazón de la carta nos hace saber Pablo que todos estos asuntos afectan el evangelio, afectan la verdad, afectan lo que es la esencia de una iglesia. Asombrosamente, no son asuntos menores, son asuntos fundamentales, porque intersectan de alguna manera. Si la iglesia se maneja de manera desordenada, pronto el evangelio ya no tiene credibilidad, ya no se predica. Es el primer paso en una serie de decisiones y de acontecimientos que terminan desviando a una iglesia de la fe. Y ese es el tema entonces de esta carta como tal, todos los capítulos de la carta. Pero aquí es donde Pablo explica el propósito de por qué escribe esta carta. Y por eso es tan importante. Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y entonces, versículo 16, el apóstol Pablo, después que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, cita un himno, aparentemente un himno conocido, donde se expresa gran parte de esa verdad que la iglesia defiende y sostiene. Y habla de este grande misterio de la piedad, que tiene que ver con la encarnación de Cristo, tiene que ver con la vindicación de Cristo en su resurrección, la ascensión, y luego cómo la obra de Cristo ha sido llevada alrededor del mundo y ha sido creída, y entonces Dios la está usando para convocar una multitud en el cielo para la gloria de Dios. Pero asombrosamente, de nuevo, Pablo conecta en estos versículos semejante misterio de la piedad, semejante contenido de la verdad con asuntos administrativos, si se quiere, asuntos de orden, que tiene que ver con cada uno de los que somos parte de una iglesia, cada uno de los que somos miembros de una iglesia, ¿sí? Una iglesia local comienza a perder su razón de ser cuando descuida el orden, cuando se conduce, podemos decir así, desordenadamente. Noten bien cómo dice este pasaje. Esto te escribo. Esto te escribo. ¿Qué es esto? Bueno, lo que viene escribiendo antes y presumiblemente lo que va a seguir escribiendo después. Y va a apelar el apóstol Pablo a lo que es la esencia de una iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Por eso es tan importante conducirnos con mucho cuidado en este lugar, porque esto no es solo un edificio lindo, sino que es la casa de Dios. ¿Sí? Esa es la primera razón que da Pablo. La naturaleza de la iglesia exige que cada uno de nosotros que somos parte de una iglesia, no solo los líderes, andemos de manera ordenada, ¿sí? Tengamos una conducta ordenada. Para agregarle todavía más solemnidad, termina el versículo 16 y empieza el capítulo 4 hablándonos de la apostasía. Es como, parece que fuera un paréntesis en la carta. Después que habla de cosas prácticas al principio y va a volver a hablar de cosas prácticas al final, acá en el centro de la carta muestra cómo esas cosas prácticas hacen que el evangelio esté en riesgo y que la apostasía se nos infiltre dentro de una iglesia. Porque hay una conexión. Y Pablo está expresando aquí esa conexión para que Timoteo pesque la urgencia. Hay un sentido de urgencia acá. Yo voy a ir pronto a verte, pero no me esperes, Timoteo. No me podés esperar. Ya ponete a arreglar estas cosas. Que estas cosas se hagan como deben hacerse. En primer lugar, por lo que es la naturaleza de la iglesia. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, y subraya en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Parece que Pablo, el fundamento de todo lo que está diciendo está basado en que la iglesia es la casa de Dios, pero parece que Pablo acumula aún más para darle peso a lo que está diciendo, que es la iglesia del Dios viviente, segunda razón, que es columna y baluarte de la verdad, otra razón, que tiene entre sus manos el misterio de la piedad y explica lo que es eso. Y aún, como dice un teólogo llamado Benjamin Barfield, es muy probable que el capítulo 4 sea una razón extra todavía, porque está la apostasía, están los apóstatas ahí, listos para comernos vivos, si nos descuidamos. El apóstol Pablo, en estas epístolas pastorales, suele utilizar esta forma de escribir, cada tanto frena y dice, esto te escribo, esto te digo, esto, y es una manera como de sumarizar, de resumir lo que está diciendo. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, y tenés que ir para atrás a ver lo que estaba hablando. 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña.
4:15, ocúpate en estas cosas. 5:7, manda también estas cosas. Y si usted sigue, lo va a ver lo mismo en toda 2 Timoteo, todo el tiempo. Es una manera que hace Pablo. Explica, y en este caso se frena para decir, bueno, esta es la razón de por qué te estoy diciendo todas estas cosas. No es que te mandé a Éfeso para hacer retoques estéticos y ya. No, te mandé en una misión fundamental, crucial para la iglesia. Porque estos asuntos que parecen menores terminan causando efectos en la misión, en la naturaleza de la iglesia. La misión es esencial de la iglesia, que no es un club, no es una sociedad de fomento, no es algo que se fundó porque nos pusimos de acuerdo varias personas y dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos algo así? Qué lindo que sería, mira qué bueno. No, es la casa de Dios. Dios la estableció. No es un asunto menor. Nos debería dar temor y temblor, que Dios nos haya convocado como nos ha hecho a todos nosotros, los que somos salvos, a vivir para Él. Porque no es una opción. Algunos de nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, hemos sido llamados a servirle tiempo completo. Pero todas las personas que han recibido a Cristo como su Salvador son llamados a servirle. Dice en 2 Corintios, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos los creyentes tenemos una responsabilidad delante de Dios. Ese mismo Dios que dio su vida por nosotros nos pide ahora nuestra vida, que se la ofrezcamos a Él. Y el contexto, el ámbito en el cual nosotros servimos a Dios es su iglesia, la casa de Dios, la casa de Dios. Se nos pasa desapercibido, parece un asunto, casi un arreglo de agenda, esta primera línea cuando Pablo dice, esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Pero acá hay algo muy serio, acá hay un sentido de urgencia. Esa palabra debes, sepas cómo debes conducirte. Es una palabra muy fuerte en el idioma griego y la usa Pablo de manera muy fuerte en todas las epístolas pastorales. Cuando dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa palabra es necesario, es la misma palabra debes. Dei en griego, dei. Es necesario, es necesario. Y está hablando justamente de algo que es urgente, que tiene un peso solemne, de que se debe hacer, no es opcional. No es, bueno, Timoteo, si te parece, sería lindo que arregles esto. No, es necesario que pongas orden en estas cosas. Se debe hacer. ¿Sí? 1 Timoteo 3:2, 1 Timoteo 3:7, etc. Todo el tiempo aparecen estas expresiones de lo que es necesario. Y lo que es necesario, dice acá, es que Timoteo sepa cómo debe conducirse. Es asombroso, cuando uno lee esto se pone a pensar, pero ¿qué pasa acá? ¿El problema cuál es? ¿La iglesia de Éfeso o Timoteo? ¿Quién es el que tenía que arreglar su vida? ¿Qué está diciendo Pablo? Timoteo, te escribo para que sepas cómo vos te tenés que conducir o para que vos le enseñes a otros lo que tienen que hacer. Bueno, en nuestra Reina Valera se traduce como parece que el problema lo tiene Timoteo, pero no es Timoteo el problema. Pablo lo está encomendando a Timoteo para que él ayude a otros a conducirse como corresponde. La forma en que está escrito esto es una forma neutra. Por eso muy bien la Biblia de las Américas traduce para que sepas cómo debe conducirse uno en general. Pablo le está escribiendo a Timoteo para que Timoteo enseñe a la iglesia de Éfeso cómo cada uno se debe conducir en la iglesia. Por eso habla de las mujeres, lo que es el rol de una mujer en el ministerio, los hombres, los que están llamados a liderar, los ancianos, los diáconos, después los jóvenes, las viudas, etcétera, etcétera. Está enseñando cómo cada persona dentro de una iglesia se debe conducir. Porque todo eso afecta el testimonio de esa iglesia. Afecta lo que esa iglesia va a hacer. O si va a ser un relajo, donde es imposible que una persona sea edificada en la fe, porque es un tropiezo tras otro tropiezo, porque cada uno está haciendo
cosas que no debe hacer? ¿O todo de alguna manera armónica conduce y ayuda, colabora para que el centro sea Jesucristo y el Evangelio sea adornado por las buenas obras de los creyentes, por el orden? Todo ese es el contenido de esta carta. Sí, distintos asuntos que tienen que ver con el comportamiento, para que sepas cómo debes conducirte, cómo te debes comportar, cómo debes andar. La palabra que se usa para conducirse, para comportarse, no habla de acciones individuales específicas, sino del comportamiento en general, la manera en que vivimos. A eso se refiere. Es muy interesante, no es el tema, y no lo voy a tocar de manera profunda en ninguno de los sermones que vamos a ver, pero es muy interesante cómo se subraya también en el Nuevo Testamento la importancia de la disciplina en una iglesia local. Porque es clave la pureza de la iglesia. Es clave para que Dios esté obrando en una iglesia. Es por eso que cuando vemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, parece que el factor común en todas estas iglesias que el Señor está evaluando es que cada una tiene que arreglar algo para que siga brillando el testimonio. Y tiene que ver con pecado. Están tolerando, tengo contra ti unas pocas cosas, que toleras a tal cosa, que toleras a tal otra, que has perdido tu primer amor, etc. Y tenés que volver a hacer lo que es correcto. Es asombroso que Jesús menciona por primera vez, la iglesia por primera vez se menciona en el Nuevo Testamento en Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia. Pero la siguiente vez, que es Mateo 18, 15, son instrucciones, las primeras instrucciones que hay en toda la Biblia acerca de la iglesia, tienen que ver con la disciplina bíblica. Y comienza la iglesia en el libro de Hechos, y en el capítulo 5, comienza en Hechos 2, capítulo 5, Dios mata a Ananías y Zafira, como una señal, un testimonio de que la única manera que en la iglesia el Espíritu Santo se mueva como se movió en la primera iglesia es si hay santidad, si hay orden, si se hacen las cosas como Dios manda. Timoteo no es el foco de esta exhortación, sino las personas de la iglesia. Por supuesto, Timoteo no era perfecto. Claro que no estamos diciendo eso. Timoteo también tenía que cuidar su conducta. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo en pureza, en amor, en fe, etc. Claro que también él tenía que cuidar su conducta, y lo mismo en cada iglesia los líderes. Pero estas instrucciones Pablo le da a Timoteo para que Timoteo la baje a cada persona de la iglesia. Y dice que porque es la casa de Dios, por eso se debe conducir, por eso es tan urgente, es un deber, porque es la casa de Dios. Y la palabra casa, la palabra oikos, casa, se usa en el Nuevo Testamento, igual que la usamos nosotros en español. Yo puedo decir mi casa y vos podés interpretar que estoy hablando de las paredes, del techo, del edificio, o si yo puedo decir mi casa y vos podés interpretar que estoy hablando de mi familia. Y así se usa en la Biblia, de las dos maneras, la palabra oikos. Y es muy interesante porque discuten los eruditos, porque en el contexto de las epístolas pastorales, la verdad es que están los dos usos. Ahí mismo, en el contexto inmediato anterior, dice que gobierne bien su casa. Uno de los requisitos de un anciano, que gobierne bien su casa. Y está claro que se refiere a su familia, porque inmediatamente agrega que tenga a sus hijos en sujeción, ¿sí? En toda honestidad y honor, etc. Y entonces se refiere a la familia. Cuando habla de los diáconos, lo mismo. A propósito, entre paréntesis, claro que todo Timoteo habla de distintos asuntos de orden, pero justo Pablo introduce esta declaración solemne que estamos considerando ahora, inmediatamente después de hablar de los ancianos y los diáconos. No es casualidad. Claro que es importante todo lo que habla Timoteo, la primera epístola de Timoteo, pero si hay un factor clave que puede edificar o destruir una iglesia, es a quien ponemos como líderes. Sobresale por sobre todas las demás. Claro que sí. Por eso es que Jesús, sin necesidad, pero para darnos a nosotros
seguramente un ejemplo, estuvo toda la noche orando antes de elegir a los 12 apóstoles, solo para comunicarnos que cuando nosotros como iglesia elegimos el liderazgo de nuestra iglesia, podemos estar condenando a esa iglesia a matarla. A matarla. Porque después que nos equivocamos, sacar un líder no se hace sin mucho dolor y mucha turbulencia y división en una iglesia. Claro que sí, es muy clave. Y quizás en la mente de Pablo, cuando dice esto te escribo, puede ser que esté todo el contenido de la carta, pero probablemente lo que más pesa es lo inmediatamente anterior, que es la decisión de elegir ancianos, pastores y diáconos. ¿Sí? Decíamos, en el contexto inmediato anterior aquí, casa se refiere a familia. Después en el capítulo 5 dice que, hablando de los hermanos y las hermanas, que se tienen que tratar a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, entre los hermanos como hermanos, como hermanas en Cristo, y todo parece que usa toda esta terminología de una familia, y es lo que somos como iglesia. Y está buenísimo, y esto lo hemos vivido este 2020 como nunca, de que la iglesia se enfatice que es una familia, no un edificio. Dios no necesita una casa, por supuesto que no, y lo deja bien claro cuando Salomón inaugura el templo. Y está claro que la iglesia no es un edificio, no lo es. La iglesia es una familia, es la familia de Dios. Y si nos permiten o no nos permiten reunirnos, igual somos iglesia. Claro que sí, como familia de Dios. Y por eso debemos conducirnos con cuidado, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque se nos ha confiado algo que es de Dios, como dice allá en Hechos capítulo 20, cuando dice Pablo a los ancianos de Éfeso que miren por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha colocado como obispos para apacentar la iglesia de Dios, dice que Él ha comprado con su propia sangre. Es una posesión preciosa para Dios, la iglesia de Dios, la casa de Dios, la familia de Dios. Pero asombrosamente seguimos leyendo y habla de columna y de baluarte. Y parece que enseguida, pegado a esto que habla de la casa de Dios, habla de una columna que sí se refiere a un edificio. Y vos decís, bueno, pará, entonces ¿será familia o será casa? O una construcción. Y habla de fundamento y de la piedra en otros pasajes, ¿no? El fundamento de los apóstoles, la piedra principal, y Pablo dice que era el constructor, y que construyó, etcétera, etcétera, y se habla de edificarnos, y hablamos de piedras vivas en otros pasajes. Entonces nos damos cuenta que esta metáfora de la casa se usa a lo largo de todo el Nuevo Testamento de ambas maneras, de ambas formas, como de casa y como familia. Y está bueno que pensemos, sobre todo en el tema de que es de Dios. Necesitamos pensar en eso y nos debería inundar de temor a todos nosotros. Es muy lindo la vida de una iglesia, pero está llena de dificultades, porque la mayoría de nosotros somos voluntarios en lo que hacemos. Y no sé cómo es acá en Paraguay, pero en Argentina nosotros nos pasamos ordenando todo, porque todo está mal. Porque la gente, no sé, viene a ayudar y no limpia, no sé, viene a pintar y de un buen día encontrás un pincel que nadie lo lavó y es que hay que tirarlo a la basura, ¿verdad? Y está la pieza donde guardamos las cosas, ciertas cosas, 2 veces al año hay que sacar todo y volver a ordenar porque la gente tira todo y se va. Por decir un ejemplo. Y está el que aceptó la responsabilidad de estar con la música y llega tarde y se viene escondiendo por entre los bancos para volver a tomar acá el instrumento. Y así podemos pensar en cada cosa que hacemos. Parece que no nos damos cuenta que estamos sirviendo a Dios en la casa de Dios. Parece que no lo valoramos. Y empieza de alguna manera a hacerse todo como se pueda. Y bueno, gracias, agradeceme, pastor, gracias que vengo, ¿no? Se pierde eso de vista. Y Pablo agrega, la iglesia del Dios viviente. Y eso le agrega más seriedad y solemnidad de la que nosotros podemos percibir. Porque cada vez que en la Biblia se habla del Dios viviente, es una advertencia. Una advertencia
de juicio, de la posibilidad de que Dios intervenga y ponga todo en orden, ese desorden que nosotros no valoramos, que Dios intervenga, porque Dios está vivo, porque Dios está viendo todo lo que se hace en su casa. Y por eso agrega, en la iglesia del Dios viviente. El Dios que ve todo lo que hacemos, que a nada se le escapa. Por eso, en muchas exhortaciones de Pablo, en estas epístolas pastorales, él agrega a Dios como testigo. Te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios, que te está viendo, y del Señor Jesucristo, segundo testigo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, etc. Pero todo empieza diciendo, Timoteo, vos estás haciendo lo que haces delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos son tus dos testigos, que te están viendo. No se puede hacer así nomás las cosas. Delante de Dios. El autor de Hebreos usa mucho esta frase, el Dios vivo, para justamente advertir a estos hermanos que estaban a punto de abandonar, despreciando las cosas de Dios. Dice en Hebreos capítulo 3, verso 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y un poco después, en el capítulo 4, después que viene hablando del Dios vivo, el Dios vivo, el Dios vivo, comienza en 4:12 diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cambia el orden para decir, en griego dice, porque viva la palabra de Dios y eficaz. Es para que conectemos con ese Dios vivo. Y continúa en el libro de Hebreos, capítulo 10, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hablar del Dios vivo, el Dios que ve, que estamos ministrando delante de Dios, es siempre para agregarle un peso de solemnidad, para que nos despertemos y nos demos cuenta que no es un asunto menor. Incluso en el Antiguo Testamento hay una frase característica para introducir un juicio de Dios en primera persona. Vivo yo, dice el Señor, y se dice un juicio. Por ejemplo, Números 14:21, más tan ciertamente como vivo yo, y habla de la destrucción después de los espías en Números capítulo 13, de que van a morirse. Van a morir todos en el desierto, tan ciertamente como vivo yo, dice Dios. Y más adelante, en Números 14:21, dice, verso 28, dice, diles, Dios le dice a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Y qué habían dicho ellos? Ojalá muramos acá en el desierto. Vivo yo los oí. Yo los vi, yo los oí, lo voy a hacer lo que ellos dicen. Conmigo no se juega. Entonces la naturaleza de la iglesia nos exige hacer las cosas con orden en la iglesia. En lo que a cada uno nos toca. Si te ofreciste, si dijiste, pastor, no te preocupes, lo voy a hacer yo, hacelo. Si dijiste que a tal hora vas a estar, estate a esa hora. Hacé cuidado, hacé las cosas como para el Señor. ¿Sí? No hables, no calumnies, no critiques, no hables a espaldas. Yo sé que todos luchamos, somos humanos, luchamos con el pecado. En una iglesia local es un ámbito donde luchamos con los celos y con la envidia demasiado, más de lo que nos gustaría. Vergonzoso, pero es lo que es. Tené mucho cuidado, tené temor y temblor. Ponete delante de Dios y procurá resolver eso antes que de la abundancia de tu corazón hable la boca. Y esparzas esos comentarios maliciosos que salen de un corazón celoso, porque le dieron el lugar al otro, que según vos canta peor que vos, por ejemplo. Y enseguida rápidamente salís a opinar y a hablar. Callate la boca. La iglesia de Dios es la familia de Dios. Por favor.
En segundo lugar, no solo la naturaleza de la iglesia, sino la función de la iglesia exige que nosotros andemos de una manera ordenada, una conducta ordenada. Porque ahora agrega, aparte de la naturaleza, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, agrega la función de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Y dice que es columna y baluarte de la verdad. Y es lo que Pablo empieza a mostrar, es esta conexión entre la eficacia en proclamar la verdad y el orden en la iglesia. Si hay desorden, no se va a proclamar con claridad la verdad. No, esta verdad que la iglesia debe sostener, columna y proteger, baluarte de la verdad. Cuando habla de la verdad, Pablo en las epístolas pastorales está sin ninguna duda hablando del Evangelio. Así se llama al Evangelio en las epístolas pastorales. La verdad es el Evangelio. Dice, por ejemplo, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el Evangelio. Y esa es la gran función de la iglesia, ser columna y baluarte del Evangelio, la verdad del Evangelio. Quizás esta línea sea la frase más significativa de todas las epístolas pastorales. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, del Evangelio. Y cuando se habla de columna, muy común, también en el Nuevo Testamento es la idea de pilar o columna, se suele mencionar de algo estable, algo permanente, algo sólido. Y se habla, por ejemplo, de las piernas de un ángel que son como dos columnas, etc. Y cuando se habla de que la iglesia es columna de la verdad, lo que está diciendo es que la iglesia, de alguna manera, entre otros medios, ahora vamos a explicar, sostiene el Evangelio, para que el Evangelio brille y permanezca. Acá no dice que la iglesia es la columna, ni el baluarte, sino que intencionalmente en el griego, inspirado por el Espíritu Santo, solo dice columna y baluarte sin artículo. Y esto es muy importante y ha sido motivo de discusión en la antigüedad, mucha discusión. Porque algunos dicen, bueno, no, la iglesia es la columna de la verdad. Es decir, el Evangelio depende de la iglesia. Discutieron ellos. Y hasta llegaron algunos a escribir, dicen, miren ustedes, en el capítulo 3 de Timoteo habla de los obispos. Después habla de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y entonces, usando estos pasajes, se justificó todo el sistema católico romano de organización de la iglesia, donde la iglesia está por encima de la Biblia, dicen ellos, o por debajo, en el sentido, viéndola como un fundamento. La iglesia como institución y los obispos como líderes de esa institución sostienen la verdad. No es lo que dice esto. Acá no dice que la iglesia es columna de la columna y el baluarte de la verdad, sino columna y baluarte de la verdad. Dios utiliza, y siempre está refiriéndose acá a iglesias locales, por todo el contexto de estos detalles de organización, son iglesias locales. Las iglesias locales son parte de lo que Dios utiliza para sostener su verdad, del Evangelio. Pero cuando una iglesia muere, la verdad de Dios no muere, no va a morir nunca. Por supuesto, venido Dios, se levanta otro testimonio en otro lado. Mientras una iglesia es fiel, es columna de la verdad y es baluarte de la verdad. En cuanto una iglesia se desvía, pasa como cuando a Sansón lo dejó el Espíritu Santo y no se dio cuenta, ¿no? Dios empieza a atender en otro lado. Y se sigue haciendo toda la gimnasia, todo, pero ya el testimonio está en otra parte, lamentablemente. Dice que Juan y Cefas eran considerados como columnas de la iglesia, ¿recuerdan? Cuando dice allá en Gálatas que Pablo va a verlos a ellos. Se refiere otra vez al sostén, a la estabilidad, a la permanencia, la solidez, cuando se refiere acá que la iglesia es columna de la verdad. Sostiene como algo, como si fuera la viga, no sé, la viga de un edificio. Eso es lo que es la iglesia local.
con todo lo que representa, porque nosotros somos vasos de barro, imperfectos, y Dios nos ha confiado algo tan precioso como es el Evangelio. Nos tiene que poner a pensar. Y la palabra baluarte es una palabra muy rara, se usa solamente esta vez en la Biblia, y prácticamente en la literatura antigua no se usa en ningún lado. En el griego no se ha encontrado el uso de esta palabra, entonces los lingüistas recurren a lenguajes similares, se dice cognados, para ver si hay alguna palabra similar, y entonces depende con qué se la compare esa palabra, son los distintos significados que se le ha ido dando en distintas traducciones. Algunos dicen que es baluarte. Un baluarte es como si fuera defensa, ¿no? Un baluarte es un lugar donde uno defiende una posición. Entonces, en ese caso sería la iglesia sostiene la verdad para que sea firme y también la defiende. La proclama y la defiende. Algunos han traducido esta palabra en nuestra Reina Valera como baluarte, como apoyo. La iglesia es apoyo, donde de nuevo la verdad se apoya en la iglesia, como si la verdad dependiera de la iglesia, como si la iglesia determinara cuál es la verdad. Cosa que no es así. El Evangelio crea la iglesia. El Evangelio crea a los convertidos y los convertidos se congregan y forman la iglesia. Y no la iglesia define el Evangelio. Claro que no. Algunos han traducido la idea de custodio o protección de la verdad. Y otros la idea de fundación, la fundación de la verdad, cosa que no es correcta. A mí me gusta mucho la Reina Valera. De nuevo, está esa duda, ¿no? Pero Pablo probablemente ha querido que las dos palabras como un conjunto se fortalezcan la una a la otra, y es la sensación que da en la Reina Valera, columna y baluarte de la verdad. La iglesia levanta la verdad, le da solidez, estabilidad a la verdad de Dios con su testimonio y la defiende la verdad. Esa es la función de la iglesia. Esto tiene implicaciones muy grandes y lo vamos a considerar mañana sobre todo. La iglesia no es una organización de acción social. No estamos nosotros aquí para darle de comer a los pobres, ni atender a las mamás solteras, ni ayudar a los alcohólicos, o lo que sea que se te ocurra, como mucha gente piensa del mundo. Dios define para qué está su iglesia. La iglesia está para defender la verdad, proclamar la verdad y proteger y cuidar la verdad. Y esa es la gran preocupación de Pablo, antes de dejar ya este mundo, es que la verdad del Evangelio no se contamine. Cuando la iglesia ya no presta atención a la verdad y ya no la está defendiendo, pierde su razón de ser, su función. Ya no sirve. No tiene ningún impacto en este mundo una iglesia. Cuando ya no tiene la verdad, se le escapó la verdad. Es tremendo. Pero todo el tiempo, y ahora lo vemos en el siguiente punto y el último, todo el tiempo esta verdad que tenemos que defender está conectada con nuestra conducta, más de lo que nosotros solemos pensar. Y eso nos debe asustar a todos nosotros, especialmente a los líderes, porque nosotros sabemos que siempre estamos a un pasito de caer, todos nosotros. Yo lo sé y me da mucho miedo. Y si hasta el día de hoy no he caído es por la gracia y misericordia de Dios. Y vos también. Vos también. Y que Dios nos confíe y saber que nuestra fidelidad va a hacer que la verdad de Dios sea proclamada en nuestro medio y nuestra infidelidad, nuestra mala conducta va a afectar ese mensaje y es algo que nos vuela la cabeza. Y yo creo que por eso Pablo dice grande, inmensamente grande, es el misterio de la piedad. No puedo entender, dice Pablo, que Dios nos haya concedido o confiado a nosotros semejante responsabilidad. No tiene sentido, pero es lo que hizo. Me gusta, para pasar al último punto, antes de dejar estamos diciendo que nuestra conducta afecta al Evangelio y por causa de la naturaleza de la iglesia debemos cuidar nuestra conducta. La naturaleza de la iglesia, quiero decir, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Estamos diciendo que por causa de la función de la iglesia debemos cuidar nuestra conducta porque es columna y baluarte de la verdad.
Y vamos a ver finalmente por causa del mensaje de la iglesia relacionado. Pero dice Pablo en 2 Timoteo 2:9, justamente para reforzar esto que digo, que la verdad de Dios no depende exclusivamente de la iglesia. Claro que Dios usa las iglesias, claro que sí. Pero Pablo dice algo notable. 2 Timoteo 2:9, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Y eso es hermoso, porque Dios, por supuesto que es de una manera para nosotros misteriosa e incomprensible, nos confía la verdad del Evangelio a nosotros, sabiendo que podemos fallar, y lamentablemente fallamos. No todos, pero a lo largo de la historia vemos cómo iglesias enteras, denominaciones enteras, seminarios, institutos, han perdido la verdad. Y Dios se las dio, ¿y por qué arriesga tanto Dios? ¿Por qué no confió más en los ángeles? Bueno, Dios sabe, eso es algo que no podemos entender. Pero la palabra de Dios no está presa. Y eso lo subraya el evangelista Lucas. Cuando escribe el libro de Hechos, termina el libro de Hechos mostrándonos a Pablo preso allá en Roma en una casa, pero él termina de una manera asombrosa diciendo que la palabra de Dios sigue avanzando, sin impedimento. Termina el libro de Hechos con un adverbio, cosa que no existe en la literatura. ¿Quién va a terminar un libro con un adverbio? Diciendo sin impedimento. Así termina el libro de Hechos, sin impedimento. Y el apóstol Pablo está preso, porque Lucas lo que quiere decir es que la palabra de Dios nunca, el Evangelio principalmente, nunca va a estar preso. Dios va a ser con el Evangelio, es invencible. Es invencible. Y esto está bueno porque es poner las cosas en su lugar. En algún momento, a lo mejor vos viviste otra manera de cristianismo, donde el centro era el hombre, el ser humano. Y acá, gracias a Dios, y por eso me gusta estar acá tanto, esta es una iglesia donde se procura que el centro sea Dios, no las personas. Dios. Pero en las iglesias donde las personas son el centro, se suele convencer a la gente para animarla que Dios te necesita. Dale, ¿viste? Dale, que si vos no le hablás se va al infierno y ¿qué va a pasar si vos no hacés lo que tenés que hacer? ¿Qué pasa? Y Dios ahí agarrándose la cabeza, dale, hacé algo, por favor. Y parece que nos gusta a nosotros los seres humanos sentir que depende de mí, cosas tan importantes dependen de mí. Bueno, malas noticias. Malas noticias, no depende de vos. No depende de vos. Dios, en su gracia y misericordia, y eso es el misterio realmente asombroso, nos ha llamado a nosotros a ser parte de este plan que fue desarrollado en la eternidad pasada, que fue ejecutado a un costo infinito. Y después en un momento este plan, digamos en esta cadena de cómo debe desarrollarse este plan, que uno de los miembros de la Trinidad tiene que venir a morir, el que nunca pecó, el justo por los injustos, el autor de la vida tiene que morir de una manera atroz, vergonzosa, espantosa. Y después ese mensaje de la salvación tiene que ser llevado a todo el mundo por personas que fallan y fallamos todo el tiempo. Y parece asombroso, pero así es. Y más que ponernos orgullosos nos tendría que humillar eso. Humillar. Mucho. Me acuerdo, tengo una foto muy linda cuando mi hijo menor, que ahora tiene 20 años, tendría 3 años, y me acuerdo de haber parado en una estación de servicio y yo le hice creer que él estaba inflando las ruedas. Y claro, lo que yo le hice hacer es sacar la tapita y poner la tapita esa de plástico que tiene la rueda. Y le tengo una foto hermosa que él está ahí, no sé, la cantidad de tiempo que demoró en poner esa tapita. Y yo feliz, pues no tenía apuro. Pero entramos al auto y él con orgullo le dice a su madre que él infló la rueda, ¿no? Y estaba contento que gracias a él ahora podíamos seguir andando. Y la verdad es que era todo al revés. Por causa de que yo le pedí a él que haga eso, nos atrasamos algo, ¿no? Pero era el gozo de que él participe de algo y enseñarle. Así me lo imagino yo a Dios. Queriendo desarrollar un plan, pero
alucinante para salvar personas pecadoras y queriendo usar esas mismas pecadoras salvadas para que otros se salven, sabiendo que seguramente la van a embarrar, como dicen los mexicanos, la vas a regar, y aún así te quiere usar, y ese lleva la gloria. Y eso es hermoso, hermoso. No sé si te pones a pensar vos lo que significa estar en una iglesia y servir a Dios y tener el Evangelio. Vos que no sos nada, yo que no soy nada ni nadie, que no hiciste nada importante en tu vida, casi nada. ¿Quién hizo de los que estamos acá? ¿Quién hizo algo realmente de valor que va a trascender? ¿Quién se va a acordar de vos dentro de 50 años? ¿Quién? Y vos tenés el Evangelio y siendo solamente fiel a Dios, con ese Evangelio podés ver el día de mañana en el cielo a personas que fueron salvas, porque vos fuiste fiel. Pero no fue gracias a vos. Dios los salvó. No tenemos motivo para jactarnos. Pero qué maravilla que Dios me invite a ser parte de eso. No tiene sentido. Es lo más hermoso, lo más glorioso que hay. Solo Dios sabe, ¿no? Lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, solo Dios sabe. Pero no te vuela la cabeza pensar que a lo mejor Dios te creó para que a través tuyo una persona se salve. ¿No es hermoso pensar eso? No tiene sentido. Y eso siempre es en el contexto de una iglesia. Por eso tenemos que cuidar la iglesia, amar la iglesia, proteger y con temor y temblor honrar a Dios dentro de la iglesia en lo que nos toca. Capaz que tu función es muy sencillita. Bueno, hacela de todo corazón para Dios, que Él ve todo, es el Dios vivo. Y eso que haces colabora en orden, callándote la boca, en lo que hay que callarse, guardado en tu corazón, pidiendo perdón, etc. No viendo esto como una institución humana en la cual se generan oportunidades para trepar y para ser alguien y para alimentar tu ego, tu orgullo. Que por favor, eso no es la iglesia de Dios. Para que te conozcan todo es para Dios. Dios es el centro. Y Él nos invita a participar para que, no entendemos ni para qué. Él lo quiere hacer así. Pero es un riesgo. Y eso está hablando aquí Pablo. Finalmente, entonces, en tercer lugar, el mensaje de la iglesia exige una conducta ordenada. Y entonces Pablo va a desarrollar esto de la columna y baluarte del Evangelio, de la verdad. Y por supuesto, la verdad de Dios es algo inmenso, insondable, demasiado complejo. Pero él redondea acá de una manera hermosa también, porque la Biblia como obra literaria es preciosa. Y mete muy poquito en un versículo, mete condensado ahí verdades gloriosas. Con una introducción dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Está fuera de toda duda, indiscutiblemente. ¿Quién te va a poner a discutir a vos? ¿Quién va a decir, no, nada que ver? Es demasiado grande el Evangelio. Pero Pablo decide llamar al Evangelio, a esta verdad que tiene la iglesia, decide llamarle misterio de la piedad. Y eso nos tiene que hacer frenar un poquito. Se usa la palabra misterio, Pablo es el que más la usa, quizás es el único que la usa, sobre todo en el libro de Efesios. Pablo dice que ahora en Jesucristo, y sobre todo por medio de la iglesia, se empieza a revelar un misterio que estaba escondido antes, pero que ahora se está dando a conocer. Cuando la Biblia habla de misterio, y la palabra griega es mysterion, nunca habla de algo, nada que ver. Es algo que estaba oculto y ahora se está dando a conocer. Y siempre está relacionado con el plan asombroso de Dios de salvar personas de cada lengua, de cada tribu, por medio de la gracia. Eso es algo que nadie pudo jamás imaginar, cómo Dios hizo la salvación. Y ese es el misterio. Pero nunca, solo acá, se habla del misterio de la piedad. Y Pablo habla mucho de la piedad en las epístolas pastorales. La palabra eusebeia, piedad, se refiere a la conducta de una persona, a nuestra manera de vivir, una manera de vivir que agrada a Dios. Eso es la piedad. Y entonces enseguida nos hace pensar, ¿por qué Pablo junta el misterio que tiene que ver con el Evangelio con la conducta de las personas? Grande, indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad.
El misterio de la conducta. ¿Qué es eso? Y yo creo que esto que ahora desarrolla Pablo en forma de un himno, de alguna manera nos puede explicar a qué se refiere Pablo con el misterio de la piedad. Porque va a desarrollar en un himno, que también es motivo de mucha discusión, de cuántas estrofas tiene. Y yo creo que resolver cuántas estrofas tiene este himno es la clave para justamente destrabar su significado. Si nosotros, en lugar de tomar 3 estrofas de 2 líneas cada una, lo vemos como 2 estrofas de 3 líneas cada una, no los quiero embarullar. Acá hay 6 líneas, ¿verdad? 6 líneas. Si nosotros vemos en este himno, que es un himno, que son 2 estrofas, cada estrofa tiene 3 líneas, podemos llegar a entender qué es el misterio de la piedad. Las primeras 3 líneas, o sea, la primera estrofa, hablan de lo que hizo Cristo. Las segundas 3 estrofas, o sea, la línea 4, 5 y 6, hablan de lo que hace la Iglesia con lo que hizo Cristo. Y ahí está el tema de la piedad, la conducta de los creyentes. Y está relacionado con lo que venimos hablando. Lo que yo hago y lo que vos hacés afecta el mensaje de la Iglesia. Y eso es lo que nos vuela la cabeza. ¿Qué estaba pensando Dios cuando me confió a mí tantas cosas? No lo puedo entender. Fíjense cómo dice aquí el himno. Dice, literalmente dice así, quien fue crucificado en carne. Le agregan en Dios fue manifestado, perdón. Quien fue manifestado en carne. Está hablando de Jesucristo, claramente. Y entonces la mayoría de las versiones le agregan Dios fue manifestado en carne, pero literalmente dice ¿quién? No como pregunta, sino diciendo ¿quién fue manifestado en carne? Como el antecedente inmediato es la iglesia de Dios, el Dios viviente, se le agrega que se refiere a Dios y es sin lugar a dudas una referencia a la encarnación de Jesucristo. Que Dios, el Hijo, se hizo hombre. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? La encarnación. La obra de Cristo. Justificado en el Espíritu. La palabra justificado es la misma palabra para vindicado. Vindicar a alguien es demostrar que esa persona tenía razón. Es correcto lo que estaba diciendo. Y en el Espíritu se puede traducir como por, la preposición en por. O sea, fue vindicado por el Espíritu. Dios fue manifestado en carne y fue vindicado por el Espíritu. Muy interesante, también los estudiosos dicen, qué interesante que habla de Dios en carne, porque ya en esa época estaba rondando las herejías de que la carne era mala y el Espíritu era bueno y Dios no podía jamás tomar carne humana, etc. Y es muy interesante que aquí hace como una especie de contraste entre carne y espíritu. Si traducimos por el Espíritu es el Espíritu Santo. ¿Y cuándo el Espíritu Santo vindicó a Jesucristo? ¿Cuándo pasó eso? La Biblia dice que en la resurrección de Jesucristo. De manera que estaría diciendo acá, Dios se hizo hombre, encarnación, el Espíritu Santo lo vindicó, lo justificó con la resurrección. Eso dice en Romanos, capítulo 1. Dice que el Señor Jesucristo dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, la resurrección vindicó a Jesucristo. La resurrección demostró que todo lo que dijo Cristo fue cierto. Recién con la resurrección podemos decir, mirá, cuando Él dijo, ¿te acordás cuando dijo, habrán dicho en aquella época, ¿no? ¿Te acordás cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Te acordás cuando dijo, yo soy la luz del mundo? O yo soy el pan de vida. Cualquiera puede decir eso. Pero mostrame algo. No me digas lo que se te ocurra. Bueno, la gran demostración que todo lo que dijo Cristo fue correcto. Él dijo ser Dios, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Fue la resurrección. Y por eso la iglesia primitiva, y lo vemos en el libro de Hechos, basó la predicación en la resurrección de Cristo. Porque eso es lo que justificó a Cristo ante los hombres.
¿sí? Se hizo carnes, encarnación, fue vindicado en la resurrección y finalmente, tercera línea dice acá, visto de los ángeles. Y eso es una referencia a la glorificación. Visto de los ángeles. La palabra acá por visto, la palabra que se usa griega para visto también es aparecido. Significa aparecer. Especialmente se usa para seres que aparecen de forma sobrenatural frente a otros. Y Jesucristo, claro que sí, se apareció, según la Biblia, después de su ascensión. Se apareció a los ángeles. Les cito algunos pasajes. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primera Pedro 3:22 habla de la resurrección de Jesucristo después de la ascensión, también y menciona a los ángeles. Y por supuesto Filipenses 2, cuando dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y habla de la glorificación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces esta primera estrofa de 3 líneas estaría haciendo foco en la obra de Cristo, la obra de salvación de Cristo, encarnación, resurrección, glorificación, eligiendo, no creo yo de manera arbitraria, esos 3 eventos de la vida de Cristo, sino intencionalmente para hacerlos paralelos ahora a los 3 eventos más que va a mencionar en la segunda parte, para que sea como una forma de espejo este himno. ¿Sí? Porque dice ahora, predicado a los gentiles, la palabra gentiles ahí es las naciones, las etnias, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así como el Señor descendió del cielo y se encarnó, ahora el mensaje de Él es llevado, y vino a este mundo, el mensaje de Cristo fue llevado a todo el mundo. Ahí hay un paralelo. ¿Sí? Creído en el mundo, de nuevo, la vindicación de Cristo es para justamente dar credibilidad a lo que Él dijo e hizo con la resurrección. Ahora Cristo, que es por la iglesia predicado a todo el mundo, es creído por algunos, no por todos, en el mundo. Y entonces de ese pueblo que cree en Él se va juntando una multitud que le glorificará en el cielo, recibido arriba en gloria. A eso se refiere. Y esa, también en la línea 6 hay un paralelo con la línea 3, porque es visto por los ángeles en gloria, glorificación. Y un día el Señor, lo vemos en el libro de Apocalipsis, como en un clímax, todos esos salvos por el mensaje del Evangelio llevado adelante en la gran comisión por la iglesia que lo llevó al mundo. Es la iglesia la que está de alguna manera extendiendo el reino y recolectando toda esa multitud que va a dar gloria a Dios en el cielo. Y eso es el misterio de la piedad, indiscutiblemente grande. Lo que decíamos hace un rato, que Dios nos puso a nosotros como actores de este plan que es lo más grande que se puede haber escuchado jamás. Vos y yo somos parte de eso, siendo miembros de una iglesia, haciendo lo que nos corresponde. Tremendo, tremendo. Es demasiado. No sé, si vos, no sé, cada uno de ustedes en qué basa sus sueños, sus expectativas, pero si vos querés hacer algo realmente que valga la pena, fíjate de qué manera en la iglesia del Señor, en la que Dios te puso, que es esta iglesia local, podés servir a Dios de todo corazón. Pensar que hay muchachos que, no sé, se pasan horas frente a un espejo practicando hacer como un robot para después tener, no sé, y estarán felices cuando logran, no sé, 10.000 likes, 10.000 vistas o qué sé yo, 20.000 vistas. Y a cada rato escuchamos noticias de uno que se cayó por un precipicio para sacarse una foto en un lugar extraño, con la motivación de después subirla a algún lado y la emoción que le daría que haya 1.000 personas que se enteraran de que estuvo al lado de ese acantilado, no sé, y se mató. ¿Qué vida más desperdiciada solo por ese momentito de sentirte importante? Qué estupidez, por favor. De pronto están dentro de los genes nuestros, del deseo de ser alguien,
de hacer algo valioso. Bueno, no sé si puedes pensar algo más valioso. Por favor. Qué hermoso momento como iglesia. No puedo pensar en ninguno de ustedes que no esté entusiasmado, me imagino, es obvio. Bueno, que ese entusiasmo lo canalicen justamente para hacer cosas que valgan la pena, las cosas espirituales, el Evangelio, la verdad, ¿sí? Conducirte en la casa de Dios como Dios manda, como Dios merece, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra, ¿sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es preciosa y por esto que estamos considerando que realmente es un misterio en nuestros términos, es algo que nos vuela la cabeza, Señor, pensar que tú, el autor de todas las cosas, has puesto en nuestras manos algo tan solemne, tan valioso, y que realmente de la vida de las personas depende de tu evangelio, de tu verdad, Señor. Y que nosotros seamos portadores de tu evangelio, cada uno en su parte, en su lugar, en su función, pero como iglesia, como un cuerpo, moviéndonos de manera coordinada, como dice allí en Efesios. Cada miembro se ayuda mutuamente por medio de las coyunturas y de manera unida y coordinada vamos sirviéndote a ti, Señor. Qué maravilla ese plan que tú has diseñado para que todo el mundo escuche este evangelio y en todo el mundo sea creído y entonces Jesucristo sea recibido en gloria un día por todos los que de cada pueblo y nación se han convertido a ti por el movimiento, el accionar de tu iglesia fiel en cada lugar y en cada época, Señor. Que tú le concedas a esta iglesia preciosa esa fidelidad, Señor, por muchos años, hasta que tú vengas. No sabemos cuándo, pero que esta visión, este entusiasmo, esta fuerza, esta inversión que se ha hecho en algo material, sea sencillamente el medio para que esta iglesia brille aquí en Asunción, en Paraguay, en Sudamérica, Señor, para llevar tu evangelio, tu verdad gloriosa, Señor. Por favor, concede sabiduría, santidad a sus líderes y activa a tu pueblo, Señor, para que sepan con discernimiento espiritual darse cuenta, comprender la grandeza de lo que les ha tocado entre manos, Señor. Por favor, ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.